No la confronté de inmediato. Esa es la parte que todavía me incomoda, lo tranquilo que me mantuve cuando todo frente a mí ya apuntaba en una sola dirección. No era confusión. No realmente. Era más bien, duda. Como si mi mente estuviera comprando tiempo que mi intuición no necesitaba. Todo empezó 2 noches antes de que se fuera. Ella estaba en la ducha, y el apartamento estaba en silencio, salvo por el sonido del agua detrás de la puerta del baño. Yo estaba sentado en la cama, medio distraído con el teléfono, medio desconectado después del trabajo. Nada raro. Nada dramático. Entonces su teléfono se iluminó sobre la mesita. No lo tomé de inmediato. Solo miré por costumbre. Pero el asunto de la notificación llamó mi atención de una forma demasiado específica. Su paquete romántico de fin de semana ha sido confirmado. Ese texto no parecía genérico. No era reserva confirmada ni detalles de la reserva. Era intencional. Cuidado. Diseñado. Romántico. Lo miré más tiempo del que debería. El suficiente para que esa tensión silenciosa empezara a formarse en el fondo de mi mente. Aún así, podría haberlo ignorado. Probablemente debería haberlo hecho. Pero no lo hice. Tomé su teléfono. Me dije que solo quería ver la ubicación. Que quizá ella lo había mencionado y yo lo había olvidado. Que había una explicación normal que simplemente no estaba conectando todavía. La pantalla se desbloqueó fácilmente, nunca había cambiado su código. O tal vez pensó que no hacía falta. El correo de confirmación seguía abierto. Un pequeño pueblo turístico cerca de Granada. De esos lugares donde las parejas van a desconectarse un fin de semana. No llamativo, no masificado. Tranquilo, cuidado, intencional. Entrada, viernes por la tarde. Salida, domingo por la tarde. Cena incluida. Paquete de champán. Salida tardía. Y luego, la línea que lo hizo todo más pesado. Alojamiento preparado para 2 huéspedes. Leí esa línea 3 veces. No porque no la entendiera, sino porque no quería aceptar lo clara que era. Todavía tenía el teléfono en la mano cuando el agua se detuvo. Eso me sacó del momento. Lo dejé exactamente donde estaba, boca abajo, como si la posición importara. Como si eso pudiera borrar el hecho de que lo había visto. Cuando salió del baño, envuelta en una toalla, con el pelo húmedo, se veía completamente normal. Tranquila. Sin preocupación. Como alguien que no tenía nada que ocultar. Y esa desconexión, ese fue el primer golpe real. Porque yo estaba ahí, con esa información pesándome en el pecho, y ella simplemente seguía moviéndose por la habitación como si fuera una noche cualquiera. No dije nada de inmediato. La observé. Fue al armario, eligió ropa para el día siguiente, revisó algo en su teléfono, incluso tarareó en voz baja en un momento. Cosas pequeñas. Cosas normales. Demasiado normales. Finalmente hablé. Oye, ¿qué es ese viaje que reservaste? Mantuve el tono neutro. Ligero. Como si preguntara por la compra o por planes del fin de semana. Le di espacio para explicarlo con naturalidad. Ni siquiera dudó. Ah, ¿eso? Dijo, con calma. Es solo un fin de semana para desconectar. Te dije que necesitaba tiempo para aclarar mi cabeza. Desconectar. Había estado usando esa palabra más últimamente. Lo había notado, pero no lo había cuestionado. Hasta ahora. Asentí despacio, como si estuviera procesando. Vale, dije. Dice que es para 2. Ahí fue cuando algo cambió. No de forma dramática. No de una manera que otra persona hubiera notado. Pero yo sí. Su postura se tensó apenas. Sus ojos fueron hacia el teléfono y volvieron a mí. Un cálculo rápido. Controlado.
Y entonces, igual de rápido, redirigió la situación. ¿En serio estás revisando mi teléfono ahora? Preguntó, con el tono más cortante. ¿De eso se trata? Parpadeé, un poco desconcertado, no por la pregunta, sino por la rapidez con la que llegó ahí. No lo estaba revisando, dije. Saltó la notificación. Marta, literalmente dice. ¿Dice qué? Me interrumpió. ¿Que reservé un hotel? Sí. Lo hice. Porque necesito espacio. Porque últimamente estás, así. ¿Así cómo? Soltó un suspiro bajo, casi cansado, como si hubiera estado esperando este momento. Tenso. Desconfiado. Observando todo lo que hago como si estuviera haciendo algo mal. Solté una risa corta, sin humor. Reservaste un paquete romántico para 2 personas. Así es como lo llaman, respondió de inmediato. Estás interpretando cosas. Otra vez. Otra vez. Esa palabra pesó más de lo que esperaba. Como si esto no fuera sobre lo que estaba pasando delante de nosotros, sino sobre una versión de mí que ella estaba construyendo. Una donde yo exageraba, donde unía puntos que no existían. Y por un segundo, solo un segundo, funcionó. No del todo. Pero lo suficiente para generar duda. Ahí fue cuando noté su bolso. Estaba en la silla junto a la ventana. Medio hecho. Ni siquiera me había dado cuenta de que ya había empezado. La cremallera estaba lo justo abierta para ver dentro. Y ahí estaba. Un conjunto de encaje negro, doblado cuidadosamente bajo un suéter. No lo había visto antes. Estaba seguro. No era completamente nuevo, no tenía etiquetas, pero lo suficientemente reciente como para llamar la atención. Sobre todo porque hacía tiempo que no usaba algo así conmigo. Lo miré. Luego la miré a ella. Siguió mi mirada al instante. Y sin perder un segundo, se colocó delante de la silla, bloqueando la vista. Increíble, dijo en voz baja, negando con la cabeza. No estaba enfadada, estaba decepcionada. Controlada. ¿Te estás escuchando ahora mismo? No respondí. Porque en ese punto ya no se trataba de lo que yo dijera. La dinámica ya había cambiado. Ya no estaba reaccionando a algo real. Me estaba defendiendo. Solo quería un fin de semana para respirar, continuó, más suave ahora. Y de alguna manera lo has convertido en esto. Ese tono, tranquilo, casi herido, era convincente. Siempre lo había sido. Me quedé ahí unos segundos, dejando que el silencio se alargara. Luego asentí. Vale. Eso fue todo. Sin discusión. Sin escalada. Di un paso atrás, le di espacio y dejé que el momento pasara. Pero algo ya se había asentado dentro de mí. Se fue 2 días después como si todo fuera normal. Un abrazo ligero. Un beso rápido. Un suave no le des tantas vueltas mientras agarraba su bolso. Como si fuera solo otro fin de semana. Me quedé en la puerta viéndola caminar hacia el coche, abrirlo, lanzar el bolso en el asiento del copiloto. Por un segundo, miró hacia atrás. Sonrió. Luego se subió y se fue. Y yo simplemente me quedé ahí, en el silencio que quedó después, sintiendo como esa misma certeza pesada se hundía más profundo. No era algo ruidoso. Ni explosivo. Solo claro. No me lo había imaginado. Simplemente había sido manipulado. Después de que se fuera, el silencio no se sintió normal. No era el silencio de cuando alguien se va unos días. No se sentía temporal. Se sentía expuesto. Como si algo que había estado cuidadosamente sostenido finalmente se hubiera aflojado en el momento en que salió por la puerta. Me quedé en la entrada más tiempo del necesario. Incluso después de que su coche desapareciera al final de la calle, seguía ahí, mirando a la nada,
repasando los últimos minutos una y otra vez. La forma en que sonrió. La forma en que dijo no le des tantas vueltas como si fuera un hábito inofensivo y no un patrón. Finalmente, volví dentro. El apartamento se veía igual. Nada fuera de lugar. Ninguna señal evidente de que algo hubiera cambiado. Pero no se sentía igual. Ahí fue cuando mi mente empezó a hacer lo que llevaba semanas intentando hacer, conectar cosas que había ignorado. Al principio, llegó en fragmentos. Su teléfono. No siempre lo había dejado boca abajo. Eso era nuevo. Sutil, pero constante. Cada vez que lo dejaba, pantalla contra la superficie, como si no quisiera que las notificaciones se encendieran donde yo pudiera verlas. Luego, las llamadas. Había empezado a irse a otras habitaciones para atenderlas. Al principio parecía razonable. Trabajo. Privacidad. Pero con el tiempo se volvió automático. Incluso llamadas casuales. Incluso las cortas. Recordé una noche en particular, hace como un mes. Estábamos viendo algo en el sofá y su teléfono sonó. Lo miró, se levantó sin decir nada y fue al dormitorio para contestar. Cuando volvió, actuó como si no hubiera pasado nada. No lo cuestioné entonces. Ahora se sentía distinto. Luego estaba su horario. Noches que no cuadraban del todo. Hacer recados que tardaban más de lo normal. Planes de última hora con gente que yo no conocía. Esa parte destacaba más cuanto más lo pensaba. Nuevos amigos. Había empezado a mencionar nombres que no me sonaban. No en detalle, solo lo suficiente para que pareciera normal. Referencias casuales. Quedé con gente del gimnasio. Tomé algo con unos amigos después del trabajo. Pero yo nunca conocí a ninguno. Ni una sola vez. Y cada vez que mostraba aunque fuera un poco de interés, simple curiosidad, ella lo esquivaba. No los conoces. Oh. No fue nada, algo rápido. En ese momento, no parecía que valiera la pena insistir. Ahora parecía intencional. Fui al salón y me senté, inclinado hacia adelante con los codos en las rodillas, intentando frenar todo. Pero una vez que el patrón empezó a formarse, no se detuvo. Su apariencia. Ese cambio había sido gradual, pero evidente si te alejabas lo suficiente. Ropa nueva. Estilo distinto. Más esfuerzo, pero no de una forma que me incluyera a mí. No era como si se arreglara para nosotros. Era como si se preparara para otra cosa. Volví a pensar en la lencería. Ese detalle no se iba de mi cabeza. No por lo que era, sino por lo que significaba. Hubo un tiempo en que algo así habría sido, compartido. Evidente. No escondido en un bolso a medio hacer para un viaje sola para desconectar. Me recosté, soltando el aire lentamente. Y entonces llegó la parte que no quería pensar. La forma en que había estado conmigo. Había una distancia que en ese momento no sabía explicar del todo. No fría, no abiertamente desconectada, pero selectiva. Podía ser cercana. Atenta. Incluso cariñosa. Pero siempre parecía medido. Como si supiera exactamente cuándo acercarse y cuándo alejarse. Y cuanto más lo pensaba, más parecía mantenimiento. No conexión. Mantenimiento. Lo justo para mantener todo estable. Lo justo para evitar preguntas. Me levanté y empecé a caminar de un lado a otro sin darme cuenta. Recuerdo tras recuerdo empezó a encajar de una forma en la que antes no lo hacían. Una noche llegó tarde, sonriendo, demasiado relajada para alguien que supuestamente había tenido un día estresante. Otra vez desapareció durante horas, y cuando volvió estaba inusualmente atenta. Preguntando por mi día. Sentándose cerca. Actuando, presente. En ese momento lo tomé como una buena señal. Ahora parecía algo completamente distinto.
como si estuviera equilibrando algo. Gestionando ambos lados. Me detuve en medio de la habitación. Ese pensamiento pesó más que los demás. Porque no se sentía como una posibilidad. Se sentía como una explicación. Y una vez que se asentó, todo lo demás empezó a encajar a su alrededor. Incluso la discusión antes de que se fuera. La forma en que nunca negó nada directamente. La forma en que redirigía, reformulaba y lo convertía en algo sobre mí. Eso no era defensa. Era práctica. Me pasé la mano por la cara, intentando apartarlo, pero no se fue. Al contrario, se volvió más claro. Poco a poco, dejó de parecer una serie de incidentes aislados. Se convirtió en un patrón. Consistente. Estructurado. ¿Y lo peor? Podía ver cómo había funcionado. Como cada pequeño detalle, por sí solo, no parecía suficiente como para cuestionarlo. Como el momento, el tono, las explicaciones, siempre eran justo lo necesario para que no siguiera insistiendo. No lo bastante convincentes como para creerlas del todo. Pero sí lo suficiente como para retrasar la duda. Volví al dormitorio y miré la mesita. Su lado estaba vacío ahora. Sin teléfono. Sin cargador. Sin esas pequeñas cosas que solía dejar allí. Solo espacio. Y ahí fue cuando algo volvió a cambiar. Porque hasta ese momento, aún había una parte de mí que se aferraba a la duda. Que seguía dándole el beneficio de la duda. Que intentaba mantener todo, razonable. Pero estando ahí, mirando ese espacio vacío, repasando todo lo que había llevado a esto. Dejó de sentirse confuso. Dejó de sentirse como que estaba exagerando. Se sintió, evidente. No dramático. No emocional. Simplemente, evidente. Me senté en el borde de la cama, mirando al suelo. Y por primera vez desde que se fue, no me sentí confundido. Me sentí enfocado. Porque fuera lo que fuera esto. No era aleatorio. No era nuevo. Y definitivamente no era solo un fin de semana para desconectar. Era algo que llevaba tiempo construyéndose. Algo estructurado. Algo intencional. Y quisiera admitirlo o no. Yo ya estaba detrás de todo eso. No fui a buscar pruebas de inmediato. Puede sonar extraño, considerando todo lo que ya estaba encajando en mi cabeza, pero la verdad es que una parte de mí ya sabía lo que iba a encontrar. Y cuando ves algo con claridad, ya no hay vuelta atrás hacia la incertidumbre. Aún así, saber no es lo mismo que confirmar. Y en algún momento de esa noche, sentado en silencio, me di cuenta de algo simple. Si esto era real, si todo lo que acababa de reconstruir significaba lo que parecía significar, entonces habría pruebas. No escondidas para siempre. Solo, pasadas por alto. Me levanté y fui al salón, cogiendo el portátil de la mesa. Por un segundo me quedé mirando la pantalla antes de abrirlo, como si me estuviera dando una última oportunidad para detenerme. Luego inicié sesión. Antes compartíamos más cosas. Contraseñas, cuentas, pequeños detalles que hacían la vida más fácil. Con el tiempo, parte de eso desapareció, pero no todo. Aún quedaban conexiones, antiguas, que ninguno de los dos se molestó en cambiar. Una de ellas era nuestro correo compartido. No lo usábamos activamente desde hacía tiempo, pero seguía existiendo. Seguía sincronizado. Seguía acumulando cosas automáticamente. Recibos. Confirmaciones. Detalles de viajes. Lo abrí despacio. Al principio, nada llamó la atención. Solo lo de siempre, anuncios, suscripciones, notificaciones acumuladas con el tiempo. Por un momento, casi lo cerré. Casi me convencí de que estaba forzando algo. Entonces busqué su nombre. No tardó mucho. El primer resultado me resultó familiar,
La misma confirmación de reserva que había visto en su teléfono. Pero esta vez la abrí completa. Cada detalle claro. Nombre del resort. Tipo de habitación. Servicios incluidos. Y ahí estaba otra vez. Paquete romántico. Cena para 2. Champán incluido. Una cama king. Lo miré más tiempo del necesario, dejando que el texto se asentara sin intentar reinterpretarlo. No había ambigüedad. Eso no es algo que selecciones por accidente. Eso se elige. A propósito. Seguí bajando. Había más confirmaciones. Más pequeñas. Una reserva de cena vinculada a la misma estancia. Un servicio de spa programado para 2 personas. Incluso una nota sobre una experiencia para parejas incluida en el paquete. Cada una reforzando lo mismo. No era solo una habitación. Era un plan. Estructurado. Me recosté en la silla, soltando el aire lentamente. En ese punto, podría haber parado. La verdad, probablemente debería haberlo hecho. Porque todo lo que necesitaba saber ya estaba ahí. Pero algo en mí siguió. No por curiosidad. Por cerrar el círculo. Entré en la aplicación de viajes que usábamos de vez en cuando, la que habíamos configurado hace años para registrar viajes y reservas. Ni siquiera estaba seguro de que siguiera activa. Lo estaba. Y su cuenta seguía vinculada. Ahí fue donde dejó de ser sutil. La misma reserva aparecía ahí, pero con más detalles. Número de huéspedes, 2, preferencias registradas. Solicitudes especiales. Todo encajaba perfectamente con lo que ya había visto, pero ahora estaba concentrado. Organizado. Imposible de descartar como un malentendido. Sentí algo cambiar en el pecho. No brusco. No repentino. Solo, definitivo. Como una puerta cerrándose en silencio. Entonces mi teléfono vibró. Casi lo ignoré. Pero algo en el momento me hizo mirarlo. Número desconocido. Sin nombre. Sin contexto. Solo un mensaje. Por un segundo dudé. Luego lo abrí. No había texto. Solo una imagen. Tardó un momento en cargar. Y cuando lo hizo, sentí que todo se detenía. Era un pasillo. Un corredor de hotel. Colores neutros. Luz suave. Nada distintivo, salvo las personas. Marta. Caminando un poco delante. Y un hombre detrás de ella. Lo suficientemente cerca como para que no hubiera espacio entre ellos, pero sin tocarse. No de forma evidente. Solo, familiar. Como si supieran exactamente a dónde iban. El ángulo no era perfecto. No estaba preparado. Parecía tomada rápido. En silencio. Pero era lo bastante clara. Lo bastante clara como para que no necesitara acercar la imagen. Lo bastante clara como para no cuestionar lo que estaba viendo. La miré más tiempo del que debería. No para analizarla. Solo, para asimilarla. La hora era reciente. Muy reciente. Eso significaba una cosa. Ya estaba allí. Volví a mirar el número. Seguía sin mensaje. Solo la foto. Escribí una respuesta una vez. ¿Quién es? Luego la borré. Porque no importaba. La información ya había hecho lo que tenía que hacer. Dejé el teléfono lentamente y me recosté, mirando al techo. Y ahí fue cuando la última pieza encajó. Esto no era nuevo. No era un error. No era algo que simplemente pasó. Era algo en lo que ella ya se movía con comodidad. Algo practicado. Algo que nunca pensó que llegaría hasta mí. Porque en su versión de todo esto, yo no debía saber nada. Cerré los ojos un momento, dejando que todo se ordenara en una sola línea clara.
Sin fragmentos. Sin preguntas. Solo claridad. Y por primera vez desde que empezó todo. No estaba intentando entenderlo. Lo estaba aceptando. Por completo. Porque en ese punto, ya no quedaba nada que interpretar. Solo qué hacer después. No reaccioné de inmediato. Sin llamadas. Sin mensajes. Sin confrontación. Esa fue la primera decisión real que tomé. Porque sentado ahí, con todo finalmente claro frente a mí, las reservas, la foto, el patrón que ahora tenía sentido, entendí algo simple. Cualquier reacción emocional en ese momento solo encajaría en su versión de las cosas. Y yo ya no iba a ser parte de eso. Así que me levanté, fui al dormitorio y tomé una bolsa. No con prisa. No con rabia. Simplemente, metódico. Empecé por lo esencial. Ropa. Documentos. Algunas cosas personales que realmente me importaban. Nada sentimental, al menos al principio. Solo lo necesario. Cada movimiento se sentía firme. Claro. Como si ya no estuviera reaccionando, estaba ejecutando algo que ya había decidido. En algún momento me detuve. Miré la habitación. Y por primera vez, no la vi igual. Ya no se sentía como nuestro espacio. Se sentía montado. Como si todo allí hubiera sido parte de algo que no había entendido del todo hasta ahora. Volví al salón y tomé una segunda bolsa. Esta vez, llevé más cosas. Cosas que ella no notaría de inmediato, pero que sentiría después. Mi colección de relojes. Algunos cuadernos antiguos. Un par de fotos enmarcadas, no las evidentes, sino las que realmente significaban algo para mí. Dejé todo lo demás. Muebles. Cosas compartidas. Decoración. De repente, todo eso se volvió irrelevante. Cuando terminé, el apartamento no parecía vacío. Pero se sentía más ligero. Como si algo hubiera sido retirado y no pudiera reemplazarse. Me quedé allí un momento, asimilándolo. Luego fui a la cocina y tomé un bolígrafo. No pensé demasiado en la nota. No intenté hacerla emocional. No expliqué todo. Solo escribí lo importante. Sé lo del hotel. Sé de la reserva. Y sé que no estaba sola. No intentes explicarlo. No estoy esperando una explicación. La miré unos segundos. Luego la doblé una vez y la dejé sobre la mesa, donde la vería de inmediato. Sin dramatismo. Sin intentar hacer una escena. Solo, directo. Tomé las bolsas, caminé hacia la puerta y me detuve un segundo con la mano en el picaporte. No porque dudara. Sino para comprobar. Asegurarme de que no quedaba nada que me atara a ese lugar de una forma que importara. No quedaba nada. Así que me fui. El pasillo fuera se sentía más frío de lo normal. O tal vez simplemente lo noté más. Cerré la puerta con llave detrás de mí, guardé la llave en el bolsillo y me fui sin mirar atrás. No me fui lejos. Eso también fue intencional. Me instalé en un sitio pequeño a unas pocas calles. Nada especial. Solo lo suficientemente cerca como para que la distancia no diluyera nada. Porque no había terminado. No emocionalmente. Prácticamente. Quería ver qué pasaba después. No para confrontarla. No para involucrarme. Solo, para observar. Esa noche casi no dormí. No porque estuviera alterado. Sino porque mi mente estaba inusualmente clara. Sin sobrepensar. Sin dudas. Solo una conciencia constante de lo que ya había confirmado. Y de lo que estaba a punto de desarrollarse. Volvió al día siguiente. Antes de lo que esperaba. A última hora de la tarde. Yo estaba al otro lado de la calle cuando vi su coche llegar. Se bajó, con gafas de sol,
moviéndose como si nada hubiera cambiado. El mismo ritmo. La misma postura. Sin dudar. Eso fue lo que destacó. Porque si había siquiera una pequeña parte de ella que pensara que algo podía estar mal, algo fuera de lugar, no lo mostró. Caminó hasta el edificio, abrió la puerta y desapareció dentro. Esperé. No mucho. Quizá un minuto. Luego otro. Y entonces ocurrió. Volvió a aparecer, pero no del todo. Lo suficiente para ver el cambio. La forma en que se detuvo en la puerta. Quieta. Completamente quieta. Incluso a distancia, lo supe. Algo había roto el patrón. Me moví ligeramente, ajustando el ángulo, observando sin llamar la atención. Entró de nuevo. Luego salió otra vez. Más rápido esta vez. Sin gafas de sol. Su expresión. Esa fue la primera reacción real que le vi desde que empezó todo. No era confusión. Ni siquiera pánico. Más bien, comprensión. Brusca. Inmediata. Volvió a entrar, y esta vez no salió. No necesitaba ver más. Porque ya sabía lo que estaba viendo. El espacio. La ausencia. La nota. Por primera vez. Ella no controlaba la situación. Entró en algo para lo que no estaba preparada. Y no había ningún guión esperándola. Mi teléfono sonó unos 10 minutos después. Su nombre. Lo dejé sonar. Se detuvo. Y volvió a empezar. Lo miré sin moverme. Dejé que ocurriera exactamente como tenía que ocurrir. Porque esta vez no iba a entrar en su versión de las cosas. No iba a responder en su tiempo. Ni en sus términos. El teléfono dejó de sonar otra vez. Un mensaje llegó segundos después. Luego otro. No los abrí. Aún no. Solo me quedé allí, observando el edificio al otro lado de la calle, sabiendo que por primera vez desde que empezó todo. Era ella la que intentaba alcanzarme. No leí sus mensajes de inmediato. No porque quisiera castigarla, sino porque ya sabía cómo sonarían. Primero confusión. Luego urgencia. Después alguna versión de explicación. Y no estaba listo para escuchar nada de eso, no porque doliera, sino porque intentaría deformar algo que ya estaba claro. Así que los dejé ahí. Pasaron horas. Me quedé donde estaba un tiempo y luego volví al lugar donde me había alojado. Silencioso. Neutral. Desconectado. El teléfono vibraba de vez en cuando todo el tiempo. Lo ignoré. No por rabia. Por control. Porque por primera vez en mucho tiempo, no estaba reaccionando a su ritmo, estaba marcando el mío. Fue más tarde esa noche cuando finalmente cogí el teléfono. No para llamarla. Solo para ver. Había varios mensajes. A simple vista, seguían exactamente el patrón que esperaba. ¿Qué es esto? ¿Dónde estás? ¿Por qué falta tu ropa? Luego. ¿Podemos hablar? No es lo que piensas. Me quedé mirando ese mensaje un poco más. No porque lo creyera, sino por lo familiar que sonaba. La misma frase. Distinta situación. La misma estructura. Seguí bajando. El tono cambió. Menos control. Más urgencia. Por favor, respóndeme. Estás exagerando. Al menos dime dónde estás. Solté el aire despacio y bloqueé la pantalla. No había nada en esos mensajes que necesitara. Nada nuevo. Nada que cambiara lo que ya sabía. A la mañana siguiente, las cosas empezaron a moverse más allá de nosotros. Esa parte, no la esperaba tan rápido. Empezó con otro mensaje. Otro número. Este sí tenía texto. Puede que quieras saber que no eres el único.
Lo leí 2 veces antes de abrir el archivo adjunto. Otra imagen. Otro ángulo. El mismo lugar. Marta otra vez. Y el mismo hombre. Más cerca. Más claro. No estaban intentando ocultarlo. No realmente. Simplemente cómodos. Esa fue la palabra que me golpeó. Cómodos. Como si esto no fuera nuevo para ninguno de los dos. Debajo de la imagen, llegó otro mensaje. Su esposa ya lo descubrió. Me quedé allí un segundo, dejando que eso se asentara. Luego llegó otro mensaje. Ya se está difundiendo. Ahí fue cuando la situación cambió. Porque hasta ese momento, todo había estado contenido. Entre ella y yo. Privado. Controlado. Ahora ya no. Ahora se estaba expandiendo. Y no de una forma que ella pudiera manejar. Tampoco respondí a ese número. Pero no lo ignoré de la misma manera. Porque esto ya no trataba solo de mí. No del todo. Esto empezaba a ir más allá de lo que ella había construido. Más allá de lo que podía mantener equilibrado. Y había algo en eso que se sentía inevitable. Más tarde ese día, sus mensajes volvieron a cambiar. Otro tono. Menos estructurado. Más fragmentado. Por favor, solo habla conmigo. No es lo que parece. No entiendes toda la situación. Luego. Él también me mintió. Leí ese 2 veces. No porque lo creyera, sino porque confirmaba algo. Estaba cambiando la narrativa otra vez. Reposicionándose. Pasando del control al control de daños. No respondí. Esa tarde volví cerca del apartamento. No entré. Solo me quedé cerca. Lo suficiente para ver. Su coche seguía allí. Pero ella no se movía como el día anterior. Nada de entrada tranquila. Nada de ritmo controlado. Salió 2 veces mientras la observaba. La primera, hablando por teléfono. Caminando rápido. Tono cortante. La segunda, sin teléfono. Solo caminando de un lado a otro. Pasándose las manos por el pelo. Mirando alrededor como si intentara reconstruir algo en tiempo real. Eso era nuevo. Esa pérdida de estructura. Esa ausencia de control. Me recosté en el asiento, observando desde la distancia, y por primera vez desde que empezó todo. No sentí rabia. Ni siquiera satisfacción. Solo claridad. Porque todo lo que había visto, todo lo que había reconstruido, no se estaba desmoronando por mí. Se estaba desmoronando porque no estaba hecho para resistir presión. Dependía de la separación. Del silencio. De narrativas controladas. Y ahora todo eso había desaparecido. Esa noche, mi teléfono volvió a sonar. Pero esta vez. No era ella. Número desconocido. Dejé que sonara una vez. Y lo detuve. Un mensaje llegó segundos después. Esta vez no había imagen. Solo texto. Hola, no sé si este sigue siendo tu número. Me quedé mirando la pantalla. Algo en la forma de escribir era distinto. Sin urgencia. Sin caos. Solo, cuidado. Llegó otro mensaje. Ha pasado mucho tiempo. Y luego. Pero creo que necesito hablar contigo. Me recosté despacio, leyéndolo otra vez. Porque esa voz. Incluso a través del texto. Me resultaba familiar. Demasiado familiar. 15 años. Eso era lo que había pasado. Y de alguna manera, justo cuando todo lo demás se estaba derrumbando. Algo más se estaba abriendo. No respondí. Todavía no. Solo dejé el teléfono y me quedé en silencio. Porque por primera vez desde que Marta se fue. Mi enfoque cambió.
No hacia el pasado que estaba descubriendo, sino hacia algo en lo que no había pensado en años. Y por primera vez en mucho tiempo. No se sentía pesado. No dolía. Era otra cosa. Algo que no había sentido en mucho tiempo. Curiosidad. No me precipité a confrontarla. En su lugar, empecé a reconstruir el cuadro completo. Extractos bancarios, reservas antiguas, correos archivados, cosas que no tocábamos desde hacía años. Al principio parecía excesivo. Luego empezaron a aparecer patrones. Viajes marcados como trabajo que no coincidían con el calendario de su empresa. Fines de semana en spa que coincidían con cargos para 2 personas. Incluso fotos antiguas, marcas de tiempo que no encajaban con las historias que yo recordaba. No era una sola infidelidad. Era un sistema. Vi cómo lo separaba todo, nombres distintos, explicaciones distintas, sin dejar que los detalles se cruzaran. Yo no era solo su esposo. Era estabilidad. Cobertura. El lugar al que volvía cuando todo lo demás necesitaba parecer normal. Cuando tuve suficiente, le pedí que nos viéramos. En el mismo restaurante donde solíamos celebrar aniversarios. Llegó tensa, pero compuesta, como si aún creyera que podía controlarlo. No alcé la voz. Solo deslicé la carpeta sobre la mesa. Cada recibo. Cada reserva. Cada contradicción. Se acabó, dije. Sin rabia. Sin discusión. Solo el final de su versión de la realidad. Después de eso, todo se desmoronó por sí solo. No porque yo la expusiera, sino porque demasiadas personas ya lo sabían. El hombre con el que estaba saliendo, su esposa lo había descubierto. Su situación también se estaba derrumbando, y Marta intentaba volver, a mí, a lo estable. Pero ya no funcionaba. Porque ahora lo veía con claridad. Esto no fue un error. Fue un patrón en el que había vivido durante años. Y por primera vez, salí completamente de él. El mensaje de mi pasado quedó sin respuesta durante un tiempo. No por miedo, sino porque no quería precipitarme hacia algo nuevo mientras aún estaba cerrando algo antiguo. Pero se sentía distinto. No pesado. No complicado. Simplemente, abierto. El divorcio dejó de sentirse como un final. Se convirtió en un reinicio que no pedí, pero que necesitaba. Estaba solo. Pero por primera vez en mucho tiempo. No estaba siendo manipulado, ni engañado, ni retenido. Simplemente, era libre.